En la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó. Vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Celebramos, mis queridos hermanos, la fiesta de San Andrés Apóstol, el primero de los llamados. Andrés llevó a Pedro ante Jesús. Por eso, uno de los apóstoles destacados en el grupo de los 12, también porque en medio de ese mar de Galilea recibió directamente de Jesús el llamado para convertirse en apóstol, además de discípulo. Vamos a celebrar esta Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades, y uniéndonos a toda la Iglesia Universal que en este sacramento encuentra vida, salud, abundancia de bendiciones de parte de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llama a seguirle, a servirle, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Señor que nos reconcilie, que perdone nuestros pecados para entrar limpios ante su santa presencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y alabemos al Señor por el apóstol San Andrés y por todos los llamados y escogidos para extender el reino de Dios en la tierra. A las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra poblados de tu gloria.
Dios nuestro, tú que llamaste al apóstol San Andrés, para que fuera aquí en la tierra predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, hoy la palabra de Dios nos habla de lo importante que es compartir la fe. Que no nos quedemos con el tesoro de lo que hemos recibido solamente para nosotros. Que hay un llamado a la evangelización y a la construcción del reino de Dios en la tierra, de la cual Andrés formó parte importantísimo como apóstol de Jesucristo. Y hemos comenzado la primera lectura con la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Ese texto, muy utilizado por los hermanos separados, por los evangélicos, protestantes, ¿no? Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Entonces, estas corrientes no católicas dicen que eso ya es suficiente, que basta que tú digas Jesús es el Señor y ya estás salvado automáticamente. Ya va. Porque no es tan fácil la cosa. No es tan sencillo el tema. Es importante la profesión de fe con los labios, claro que sí, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque también el Señor en el Evangelio nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todos los que solamente se queden con profesar con los labios a Jesús van a entrar en el reino de los cielos. Falta un requisito, también puesto por Jesús para entrar al cielo. Y nos los enseña el mismo Señor en aquel evangelio donde dice, pasen benditos de mi Padre, entren y hereden el banquete preparado para ustedes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Señor, ¿y cuándo te vimos así y te asistimos? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños. Y hay unos que no entran al banquete del reino y les dice incluso una palabra fea, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo y no me visitaron. Las obras de misericordia. Y por eso Santiago también afirma, una fe sin obras es una fe muerta. Por eso nosotros, a diferencia de los protestantes que dicen, solo la fe basta, no, nosotros decimos la fe y las obras. Porque una cosa lleva a la otra y ambas son importantes. No es solamente el culto, la fe, la profesión con los labios, sino también la vida, el hacer el bien al prójimo, el amar, porque ahí es donde se completa el pedido de Dios, el pedido de Jesús. Entonces no podemos sacar un versiculito ahí e interpretarlo y ya. No te quedes con el versiculito, quédate con la palabra de Dios en pleno. Quédate con lo que dice Jesús. Quédate con la enseñanza completa, no solamente nos quedemos con el pedacito que nos convenga. Incluso yo tengo una anécdota porque yo en esto soy muy claro. Nosotros como católicos, atención con esto, porque es una acusación de los protestantes a los católicos. Nosotros como católicos, desde el momento de nuestro bautismo, empezamos a confesar a Jesús con nuestros labios. Cada vez que tú oras, eso es una confesión de fe. Cada vez que tú das una enseñanza de Jesús a una persona, eso es una confesión de fe. Incluso cuando tú vas a la Eucaristía, dice el apóstol Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelve. Solamente participando en la Eucaristía ya estás confesando a Cristo. Entonces, en un momento yo estaba compartiendo con unos muchachos de la parroquia y llegaron unos hermanos protestantes, unos hermanos evangélicos. Empezaron a hablar, yo los escuché con mucho respeto
les escuché con mucho cariño, les dije, yo les acepto que me hablen de Dios, pero que no me hablen mal de mi iglesia, es lo único que les pido. Si vamos a compartir desde lo que los une y no desde lo que nos separa. Pero el tema fue que al terminar él de hablar, y yo también hablé, y uno de los muchachos también habló, dijo, quiero invitarles a que me acompañen en un momento de oración. Repitan conmigo, Señor. Y yo ahí me levanté y dije, no te acompaño en el momento de oración. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si una oración no tiene nada de malo. Una oración puede hacerla cualquiera y podemos unirnos en oración sin importar que no sean católicos. Yo le dije, sí importa. ¿Saben por qué? Porque los protestantes o los evangélicos cuando andan en sus campañas o cuando andan por ahí, por aquí y por allá, suelen terminar con una oración que ellos llaman la oración de entrega. Entonces, basados en este texto, entonces ponen a la gente a repetir, Señor, yo te acepto y te confieso como mi único Salvador personal. Y ellos ya con esa declaración prácticamente lo toman como que si tú estás abandonando tu fe y estás ya incorporándote y te suman incluso. Entonces después dicen, cuando hacen el reporte de sus campañas, 15,000 almas que se entregaron a Cristo. Yo pertenezco a Cristo desde el día de mi bautismo. Yo no necesito repetir una fórmula o una frase porque ellos incluso nos acusan de que nosotros hacemos repeticiones vanas. Eso es una repetición, con todo respeto. Y yo le dije a ese joven, yo hago esa repetición contigo, pero tú serías capaz de repetir conmigo, por ejemplo, el credo, que es el resumen de la fe de la iglesia, que es las verdades de fe que yo profeso. Puede ser que repita conmigo la primera parte, pero cuando yo diga, creo en la iglesia católica, él no lo va a decir. Entonces yo tampoco repito la fórmula de incorporación a tu grupo religioso, con todo respeto. Jamás ni por el pensamiento se me ocurre a mí apostatar de mi fe. ¿Por qué? Porque yo me siento seguro de que estoy en la iglesia verdadera, mis queridos hermanos. Igualmente ustedes, siéntanse plenamente seguros que pertenecen a la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. Entonces no puedo yo rechazar o renunciar a mi fe, sabiendo que es auténtica, para aceptar una fe de una iglesia que creó e inventó el hombre. Porque hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la garantía de que la iglesia católica es la iglesia de Jesús? Porque es la iglesia en la cual recae la promesa de Jesús a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán sobre ella. Pues, ¿tienen esas iglesias el fundamento de Pedro? No. Entonces no son la iglesia de Jesús, lamentablemente. Son un grupo de gente buena, que hacen cosas buenas, que rezan, que oran, que leen la palabra a su manera. Muy bien. Pero lamentablemente no se pueden considerar iglesia de Jesús. Porque la unidad de la iglesia está en la doctrina apostólica. Y nosotros tenemos que ser muy celosos con eso. Nosotros tenemos una historia fascinante, mis queridos hermanos. La historia de la iglesia, con todos sus errores históricos. Pero es una iglesia en la cual es la única que tiene miembros que fueron martirizados en los 3 primeros siglos del Imperio Romano. Ignacio de Antioquía era obispo católico, Clemente. Tenemos una línea perfecta de sucesión nombrada ya en los primeros escritos de los padres apostólicos de los papas, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, y así en línea directa y consecutiva. Que a lo mejor nos dirán, bueno, es que al principio, es que al principio, todos los principios siempre son inestables, no era la iglesia tal cual como es ahora, lógicamente, pues estaba iniciando y estaba siendo perseguida. No habían templos, pero había Eucaristía. Porque Pablo ya habla de una tradición que ha recibido el Señor en Corintios. Había Eucaristía.
El culto que hacían los primeros cristianos era la Eucaristía, que aquí hoy estamos celebrando. Porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice la historia. Y esa iglesia recibió la libertad en el 313 para predicar, para hacer templos, fue evolucionando, fue creciendo, ¿verdad? Pero está desde el día de Pentecostés hasta hoy, 30 de noviembre del 2020, la iglesia de Cristo en pie. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros tenemos nuestra fe anclada en Jesús, que es la piedra angular, fundamentada sobre la roca de Pedro, sobre las columnas, la que nos dice también la palabra de Dios que son los apóstoles, y nosotros somos piedras vivas que construimos este templo de Dios, tenemos que sentirnos felices. Y aquí en el Evangelio que hoy hemos proclamado, escuchamos en el llamado de Jesús una invitación a nosotros también. Jesús, las palabras que utiliza para llamar a Andrés y a los primeros apóstoles es: síganme y les haré pescadores de hombres. ¿Y qué hace Andrés? Deja esas redes y toma las redes de Jesús para pescar ya no peces, sino seres humanos, y llevarlos a la red de la salvación. Hermosísimo, eso es lo que es la evangelización. Ir a pescar, pero no en un plan proselitista, no. En un plan de dar redención y de dar salvación a tantas personas que están esperando ese mensaje. Andrés aceptó la invitación. Nos dice, además, el Evangelio de Juan nos da otros datos. Nos dice que primero fue Andrés también discípulo de Juan y se fue detrás de Jesús cuando Juan dijo: ya no me sigan a mí, ese es el Cordero de Dios. Aparece también en el Evangelio de Juan, en la escena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que le presenta al niño a Jesús: aquí hay 5 panes y 2 peces, Señor. Y nos dice los datos de la historia, de algunas cartas primitivas, que Andrés, después de la resurrección y de Pentecostés, se va a predicar a lo que era Constantinopla, la actual ciudad de Estambul, en Turquía, y ahí establece su sede episcopal. En la famosa Catedral de Santa Sofía, que tiene raíces profundas cristianas y que lamentablemente, y digo lamentablemente no porque tengamos algo contra los hermanos musulmanes, son hijos de Dios también, pero lamentablemente se ha convertido en una mezquita. ¿Por qué? Porque Santa Sofía era un vínculo, ¿verdad?, entre el Islam y el cristianismo, porque era un museo. Se fue convirtiendo esa gran iglesia en un museo, y se hablaba de ambas realidades, porque fue primero templo cristiano, luego fue mezquita musulmana, ahora volvió a ser mezquita. Bueno, lo importante no es los edificios. Se nos han caído iglesias en terremotos, se nos han caído templos, ¿verdad?, productos de ataques terroristas, etc. Últimamente ha habido una ola de odio a la fe, de destrucción de templos, de imágenes y todo eso. Eso no destruye la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una edificación, no es un lugar físico. La iglesia es todos y cada uno de los bautizados, y por eso decía San Ignacio de Antioquía: donde hay un cristiano, ahí está la iglesia. ¿Ah? Entonces, esa invitación de Andrés él la asumió y la llevó hasta el final de su vida. Murió crucificado, ¿verdad?, en una cruz en forma de X. ¿Verdad? Por eso ese es el símbolo de San Andrés. Porque murió dando testimonio de eso que enseñó de palabras. Hoy, mis hermanos, Jesús necesita es de discípulos. Gente que está dispuesta a aprender de Él para luego ser misioneros. Y ambas realidades nos dice el documento de Aparecida, en esa reunión que tuvo el episcopado latinoamericano en comunión con el Papa Benedicto XVI en el año 2007. Nos hizo una invitación Aparecida que yo hoy rescato y se las vuelvo a hacer en el nombre de la iglesia. Seamos discípulos y misioneros, es decir, gente dispuesta a aprender de Jesús. Por eso cada vez debemos conocer más las Sagradas Escrituras,
Debemos conocer más el catecismo de la Iglesia. Debemos nutrirnos en la fe, aprender bien la fe, aprender bien los argumentos de la fe, porque hay que dar razón de ella, como dice el apóstol Pedro en su carta. Hay que dar razón de nuestra esperanza. Hay que tener argumentos, ser discípulos, aprender. Y luego ser misionero. Que no haya un católico que no sea misionero. Que no esté dispuesto a compartir la fe, a tener iniciativas, a inventar. Hoy en día tenemos miles de medios de cómo llegar a la gente a través de la evangelización. Entonces, mis hermanos, la fiesta de San Andrés nos anima a sentirnos también nosotros pescadores de hombres, porque el Señor ha puesto sus ojos en nosotros, nos llamó a la fe y hoy nos hace otra invitación, no solamente a la fe, no solamente a confesar a Jesús, sino a compartir el mensaje de Jesús. Ser evangelizadores, ser misioneros, ser testigos de Jesucristo vivo y resucitado que vive eternamente. Que así sea. Amén. Y en esta fiesta de San Andrés oremos, hermanos, por la Iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que ellos han recibido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros obispos en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio cualificado los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos para que vivamos la apostolicidad de la Iglesia, sintiéndonos en comunión también con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los que llevan este nombre de Andrés, Andrea, por todas las personas que en el día de hoy están participando de esta celebración, para que el ejemplo de este apóstol nos haga a nosotros conscientes de la necesidad que hay de anunciar la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas en la fiesta de San Andrés, tu apóstol, que hace suya nuestra plegaria e intercede por nosotros ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión y mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la festividad de San Andrés Apóstol,
y haz que esta Eucaristía sea para nosotros fuente de vida y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendemos en silencio los nombres de nuestros seres queridos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Señor, a contemplar la eterna luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, para que así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, San Andrés apóstol, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, fervientes hermanos, al Padre Celestial la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Jesús, compartan fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios quien nos llama a ser pescadores de hombres. El que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Andrés dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a donde estaba Jesús. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos,
Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que esta Sagrada Eucaristía nos fortalezca, Señor, para que, a ejemplo de San Andrés, participemos con nuestros sufrimientos en la pasión de Cristo y podamos participar también en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Una bendición especial en esta fiesta de San Andrés, que por la intercesión gloriosa de San Andrés, Dios que les ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, se digne bendecirlos. Amén. Que les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que les enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan así llegar a la patria eterna, por la intercesión de aquellos cuya palabra les ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Santísima e imploremos su ayuda y protección. Oh María, Madre mía, oh consuelo de mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Llenos de fe, mis queridos hermanos, adoremos a Jesús, que está presente en el Santísimo Sacramento para bien y salvación nuestra. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos. Sí, Señor, venimos a postrarnos ante tu presencia. Te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, presente en el sacramento que hoy está ante nuestros ojos, que permaneces con nosotros hasta el fin del mundo como fue tu promesa, que al igual que Andrés sentimos tu llamada: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Como este apóstol, Señor, también queremos ser fieles hasta las últimas consecuencias, amarte y servirte hasta el último suspiro de nuestra vida y sentir, Señor, que también somos útiles en la obra de la extensión de tu reino, evangelizando y llevando este mensaje de salvación a todos los hombres. Amén. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos.